Hola, mi nombre es Michelle Alexandra Cruz Penado y en esta ocasión hablaremos de arquitectura y modelos de las bases de datos. Yo les voy a hablar acerca de las arquitecturas y posteriormente mis compañeros hablarán acerca de los modelos. Comenzamos. Hay tres características importantes inherentes a los sistemas de las bases de datos: la separación entre los programas de aplicación y los datos, el manejo múltiple de vistas por parte de los usuarios y el uso de un catálogo para almacenar el esquema de la base de datos. Para ello se propuso lo que es una arquitectura de tres niveles para estos sistemas de estos datos. Resulta muy útil a la hora de conseguir estas tres características. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en tres niveles de abstracción distintos. Está la interna, la conceptual y la externa. Vamos a ver un poco acerca de cada una de ellas. Vamos a iniciar con el nivel interno. El nivel interno se describe la estructura física de la base de datos mediante un esquema, el cual este esquema se especifica mediante un modelo físico y describe todos los detalles para el almacenamiento de la base de datos, así como los métodos de acceso. Está el nivel conceptual. En el nivel conceptual se describe la estructura de toda la base de datos para una comodidad de usuario. Estas normalmente se la utilizan las empresas, las organizaciones, mediante un esquema conceptual. Este esquema oculta los detalles de las estructuras de almacenamiento y se concentra en describir entidades, atributos, relaciones, operaciones de los usuarios y las restricciones que tiene este esquema. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico para especificar lo que es este esquema. Luego tenemos el nivel externo. En este nivel se describen varios esquemas externos o varias vistas de usuario fuera de ello. Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos. En este nivel se puede utilizar un modelo conceptual o un modelo lógico también para poder especificar estos esquemas. Quiere darnos a entender que el esquema externo puede utilizarse el nivel de esquema lógico o de esquema conceptual, el que vimos anteriormente. La arquitectura de estos tres niveles es útil para explicar el concepto de la independencia de datos, que podemos definir como la capacidad de modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema del nivel inmediato superior. Esta ha sido mi participación. Vamos a continuar con mis compañeros que nos van a hablar acerca de los modelos de las bases de datos. Muchas gracias. Mi nombre es Leticia Raquel López Guerrero. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de los modelos de bases de datos. Para comenzar vamos a ver bases de datos jerárquicas. Estas son bases de datos que, como su nombre lo indica, almacenan sus datos en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol, en donde un nodo padre de datos puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padre es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de datos y datos muy compartidos, permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos. El modelo jerárquico se clasifica en estructuras lineales y árbol ascendentes. La primera clase de estructura, cada tipo de registro padre solo puede tener un tipo de registro hijo. La segunda, un tipo de registro padre puede tener varios tipos de registro hijos. El producto comercial de tipo jerárquico más extendido y el único que ha llegado hasta nuestros días es el IMS de IBM. Bases de datos de red. Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico. Su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo. Se permite que un mismo nodo tenga varios padres.
posibilidad no permitida en el modelo jerárquico. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, voy a dar continuación. Mi nombre es José Antonio Martínez Chávez. Voy a dar continuación acerca de la base de datos de red. Saben que fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de la redundancia de datos, pero aún así la dificultad que significaba administrar la base de datos de red ha significado que sea un modelo utilizado en la mayoría de programadores, más que por sus usuarios finales. Saben que la esencia del modelo en red consiste en que permitió un modelo más fácil que entre las relaciones que tenían las entidades, por decirlo así, superando con ello a su antecesor del modelo jerárquico, que imponía varias restricciones para acceder los datos, logrando con ello un alto grado de popularidad. ¿Y que viene a dar con eso del alto grado de popularidad? Saben que lo que no saben, mejor dicho, que lastimosamente duró menos de 10 años por diversas razones, pero las principales que fueron que el monstruo de la tecnología, que en esa época era el IBM, que prefirió seguir usando sus productos basados en el enfoque jerárquico y adoptando algunos componentes del modelo en red, sería eso. Así que eso es un poco acerca de qué es lo que sucedió, un poco acerca de la base de datos de red. Ahora voy a tocar un poco acerca de modelo de la relación. ¿A qué quiere decir esto? Ese modelo fue un gran importe, del informático Frank Cobb, quien laboraba en la empresa IBM. Ahí viene. A finales de la década de 1970, en este modelo el almacenamiento de datos se realiza en tablas compuestas por filas tuplas, las columnas o campos. Su inventor también realizó escritos sobre el tema y uno de los más se destacaron fueron las 12 reglas de Cobb, que definían los puntos que un programa gestor de base de datos debería cumplir para ser considerado verdaderamente como relación, haciendo énfasis en los elementos, que esos elementos vienen a dar la actualización, la independencia, la integridad, inserción, modificación, eliminación y serían otros más importantes que hoy en día forman parte de la mayoría de los gestores de base de datos. También este autor incluyó en su proyecto una estrategia. ¿Qué estrategia se van a preguntar? Esa estrategia fue para lograr el diseño de una base de datos consciente, a lo cual lo llamó normalización, que está orientada a evitar inconsistencias, y anomalías en el diseño mediante la aplicación de ciertos criterios que no se conocen como formas normales. Ustedes saben que cualquier cosa puede salir mal y eso a nosotros nos puede como pesar al saber de que sería como saber de que no está bien y que eso va a traer unos criterios que nos pueden venir a dar más adelante. Por eso se conocen como formas normales, en otras palabras. Así que esto sería mi parte de la exposición y pasará mi otro compañero a dar acerca de los modelos orientados a objetos. Muchas gracias.
Gracias compañero, y voy a darle continuación al tema con el modelo orientado a objetos y mi nombre es Alejandro Manuel Vigil Quintanilla. Modelo orientado a objetos. Sabemos que tuvo vigencia desde 1990 hasta la fecha. El modelo relacional se ha mantenido vigente, pero los usuarios ya no se conformaron solo con guardar textos, letras y números en la base de datos, sino que también quisieran guardar cosas como sonidos, videos e imágenes y otros datos más sofisticados para cubrir las expectativas de la sociedad. Y es así como surge ese modelo orientado a objetos. Se sabe que consiste en una adaptación para los sistemas de las bases de datos en paradigma orientada a la programación de objetos. Se basa en un concepto de encapsular elementos, datos, características, atributos y el código que opera sobre ellos en estos elementos complejos llamados objetos. En la base de datos orientada a objetos es una base de datos que se incorpora todos los elementos importantes del paradigma de objetos, en los cuales está la encapsulación, que es una propiedad que permite ocultar datos del resto de objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos. Tenemos también herencia, que es aquella propiedad de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía. Y por último tenemos polimorfismo, que es una propiedad de operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos. Esa ha sido nuestra participación como grupo. Muchas gracias.